A comienzos de marzo de 1945, los panzer alemanes del mariscal de campo Schörner se lanzaban al ataque en la región de la Alta Silesia, que se encontraba amenazada por el Ejército Rojo. En dicha región se ubicaba la pequeña ciudad de Lauban, un importante enclave ferroviario que los alemanes debían recuperar con urgencia si deseaban reanudar el transporte de pertrechos y tropas. La batalla por Lauban fue posiblemente la última victoria de los Panzer y las armas combinadas alemanas, pero conoceremos todo esto y más a continuación. Amigos, si los videos que subo semana a semana son de su agrado, no olviden suscribirse, dejar un comentario y sobre todo dejar su pulgar arriba. Al señor YouTube le gusta mucho eso y ayuda a que el canal sea recomendado a más personas. Dicho todo esto, continuemos. Bien amigos, el 12 de enero de 1945 el primer frente bielorruso, el primer frente ucraniano junto con el primer ejército polaco lanzaron una masiva ofensiva que avanzó desde sus posiciones en la orilla occidental del río Vístula. En apenas 23 días, las tropas soviéticas obligaron a los alemanes a retroceder casi 500 kilómetros, alcanzando la orilla occidental del río Oder en febrero de aquel año. Apenas una semana después, el mariscal Konev realizó otra ofensiva con el primer frente ucraniano, apuntando directamente a la ciudad de Breslau. Una vez logrado este objetivo, se avanzaría hacia Gorlitz y posteriormente a Dresden. Las masivas fuerzas de Konev y su frente ucraniano se componían de la siguiente manera. El área industrial de la región de Silesia, de vital importancia para el esfuerzo bélico alemán, era defendida por los restos del grupo de ejército centro, seriamente vapuleado por las continuas ofensivas del ejército rojo. Breslau fue cercada en apenas un par de días y el resto de fuerzas soviéticas continuó con su avance hacia los objetivos mencionados. Esta tarea se la asignó al general Rybalko, veterano de innumerables batallas como Kharkov, Voronezh o Kursk. Rybalko ordenó a 2 brigadas de tanques tomar la ciudad de Lauban, importante enclave ferroviario y de comunicaciones. Lauban era defendida por la sexta división de Volksgrenadiers y elementos del Volkssturm. Como era de esperar, las fuerzas soviéticas capturaron casi la totalidad de la urbe y ocuparon un importante tramo del nudo ferroviario que conectaba Gorlitz con Berlín. Alarmado entre el 18 y 20 de febrero de 1945, el mariscal de campo Schörner envió a Lauban a la 8ª División Panzer, la 408 División de Infantería y la 10ª División de Volksgrenadiers. Sorprendentemente, estas fuerzas logran parar el avance soviético. Schörner empezó entonces a recibir fuerzas adicionales para un plan más ambicioso: romper el cerco de Breslau. Pero esto era imposible mientras no se asegurara el ferrocarril que atraviesa Lauban. Los alemanes también estaban decididos a no dejar que Gorlitz y Dresden cayeran en manos soviéticas. Luego de trazar los planes, se eligió al general der Panzertruppen Walter Niering, quien tendría a su mando 2 cuerpos panzer compuestos por las siguientes divisiones. El estado actual de estas divisiones no era el óptimo. Había problemas de comunicación, el combustible escaseaba, los nombramientos oficiales habían sido demasiado apresurados y por ende los generales no conocían del todo bien a sus subordinados, entre otros muchos temas. Tal vez en 1940 o 1941, estas divisiones habrían sido catalogadas como no aptas para el combate, pero en 1945 era lo mejor que había en aquel sector del frente. El plan alemán era sencillo, ya que mientras las 3 divisiones enviadas de forma apresurada por Schörner seguían conteniendo las embestidas soviéticas, los Panzerkorps atacarían los flancos enemigos en Lauban. El 1 de marzo de 1945, luego de un intenso bombardeo de artillería, los tanques, cañones de asalto, Volksgrenadiers y granaderos Panzer empezaron su ofensiva.
La sorpresa táctica inicial les permitió a las fuerzas germanas romper las defensas soviéticas en sus flancos y avanzar profundamente en sus posiciones. Los granaderos del Führer libraron combates muy duros contra los soviéticos en los bosques de la recientemente liberada localidad de Oberbillau, que se cobró muchas bajas en ambos bandos. Aquí ocurrió una situación típica del alto mando alemán. Con la llegada de la 17ª Panzer Division a las cercanías de los bosques, la opción de un cerco mucho mayor contra las tropas soviéticas se hizo posible. Pero también era un plan más arriesgado. Cabía la posibilidad de que si los alemanes estiraban demasiado su línea de ataque en un sector, el otro no avance lo suficientemente rápido y las fuerzas soviéticas tengan tiempo de escapar o lanzar duros contraataques. Si el general Mader, al mando de la división de los granaderos del Führer, seguía avanzando, tendría que hacer frente a fuerzas soviéticas mucho más abrumadoras. Pero en caso de éxito, la victoria sería mucho mayor. La otra opción era girar hacia el oeste y reunirse con las fuerzas germanas del otro extremo, formando un cerco mucho más pequeño. Mader se comunicó con el mariscal Schörner, que abogó por la opción más segura, pero indicó que sería bueno consultar al general Niering. La respuesta del general fue la siguiente: si ataca en dirección a Guntersdorf crearía un cerco mucho más grande, pero avanzaría más profundo que el general Decker y esto podría ser peligroso. Así que ustedes decidan qué hacer. Amigos, no vayan a pensar que Schörner y Niering intentaron limpiarse las manos ante un posible fracaso, sino que ambos aplicaron el Auftragtaktik, la cual permitía a los oficiales en el campo de batalla tomar las decisiones que ellos consideren necesarias para alcanzar el objetivo, básicamente libertad de acción. Mader y Decker fueron por la apuesta grande. La 17ª Panzer y los granaderos del Führer empujaron aún más a las fuerzas del Ejército Rojo y recuperaron las localidades de Kunzendorf y Neuland. El contraataque soviético no se hizo esperar. La lluvia de lanzacohetes Katyusha y la llegada de los tanques soviéticos degeneró en una feroz batalla. Los alemanes rechazaron el ataque, destruyendo 70 tanques enemigos. El 4 de marzo, siendo evidente el peligro de cerco, el general Ribalko ordena a sus tropas replegarse de aquella zona. Al día siguiente, las tropas de la división de la Guardia del Führer, al mando de Otto Remmer, llegaron a Gismandorf completando el cerco. Aunque esto fue un poco tarde, ya que un gran número de las fuerzas soviéticas lograron escapar. Aún así, fue una espectacular victoria táctica y en definitiva, en marzo de 1945, nadie esperaba que la Wehrmacht aún estuviera en condición de propinar este tipo de ataques. 2 días después, Lauban fue liberada y el resto de fuerzas soviéticas dentro del Kessel fueron eliminadas. Las pérdidas soviéticas en estas frenéticas batallas ascendieron a más de 180 tanques, 160 cañones de asalto y 120 vehículos de diverso tipo. Las bajas humanas no han sido calculadas, pero 2 semanas después, el tercer ejército de tanques de la Guardia tuvo que ser retirado del frente hasta abril de 1945, lo que indica que sufrieron graves pérdidas. Los alemanes pudieron mantener Lauban y gran parte de Silesia con sus importantes nudos ferroviarios hasta la rendición incondicional en mayo de 1945. La batalla de Lauban es un episodio un tanto olvidado de la Segunda Guerra Mundial, pero como ustedes saben, en este bonito canal es justo de eso de lo que me gusta hablar: batallas olvidadas y desconocidas. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte y recuerda que ahora el señor YouTube nos activó la opción de super gracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.